tal amigos? En este episodio nos toca hablar de un tema bastante interesante y este sería el popular libro de Enoc. Hablemos sobre su historia y en qué consiste, y también veamos cómo esto se presta para interpretaciones del fenómeno ovni. Ya sabes, si a ti te resulta útil este contenido, no te olvides en suscribirte y darme un like. Y ahora amigos, sin más dilación, comencemos. Primero, demos una clase de contexto para poder tratar de entender lo que expresa este libro y su importancia en la literatura de la religión. Y para entender claramente este tema, debemos de tener muy claro lo que es el concepto de literatura derivada, o como se conoce hoy en día, y para poderlo entenderlo, un spin-off, ya que hoy en día nos es muy claro entender lo que sería este concepto, debido a que la literatura ordinaria, por lo regular, a veces nos muestra y da frutos a otros personajes donde se extiende lo que sería su historia, o también conocido como el lore. Y esto se extiende a que a veces, a partir de una gran narrativa, extiende lo que sería su historia a personajes que se incluían en esta, para así poder exprimir al máximo su historia, ya que hoy en día vemos que es muy ordinario y de hecho pareciera que es el único recurso artístico en lo que sería todas las historias modernas, debido a que últimamente se ha visto que no prueban inventar nuevas historias, nuevas mitologías, pero irónicamente la única inventiva con la cual se ha tratado este texto es relacionarlo a lo que es el fenómeno ovni. Ahora sí, hablemos de lo que sería el libro de Enoc, ya que el libro de Enoc es la mejor muestra de lo que veníamos hablando, la literatura derivada, ya que este libro tiene más de 100 capítulos con miles y miles de palabras, pero basados en un bastante y oscuro personaje bíblico llamado Enoc, ya que la Biblia hebrea tiene muy poco que decir de él. De hecho, en el Génesis, su aparición es casi nimia, y únicamente aparece en lo que es la genealogía de Adán. Génesis 5:24 dice: Enoc caminó con Dios, entonces ya no existía, porque Dios se lo llevó. Pero cabe hacer la pregunta, ¿por qué Dios se lo llevó? Debería de haber más antecedentes sobre este personaje, debido a que en realidad la mayoría de los pasajes bíblicos son muy vagos, pero cautivaban la mente de los hebreos antiguos. Y estos escasos pasajes vagos nos llevaron a lo que sería el spin-off del Génesis, llamado el libro de Enoc, texto muy popular entre los primeros cristianos, que incluso el Nuevo Testamento lo cita en el libro de Jude, en capítulo 1, versículo 9. Como podemos ver, este libro fue muy popular entre judíos antiguos y los primeros cristianos. Y aunque hoy en día muy pocos lo conocen, y en realidad solamente si es popular sería en círculos muy reducidos, nueva era o círculos esotéricos, y es un hecho que es muy importante para ellos, debido a que la raíz etimológica del nombre de Enoc significa iniciado, y debido a que en su contexto habla de seres que no son humanos y que se relacionan con humanas, y también el hecho de que se hayan llevado a Enoc de la tierra. Les brindan argumentos a estas personas para dar fundamento a lo que es la creencia de este fenómeno ovni. Pero en sí, ¿qué es el libro de Enoc y qué nos dice realmente? Primero hay que aclarar que no solamente existe un libro de Enoc, sino que de hecho son tres.
pero el que se conoce muy popularmente únicamente es el primero, y es que el segundo libro de Enoc se remonta a lo que sería el siglo I después de Cristo y es en idioma eslavo. Y el tercer libro es en hebreo y es reservado para el judaísmo rabínico. Este texto solamente es una abigarración de textos unidos con una lectura muy abrupta, pero en teoría es que alguien en un pasado creó esta compilación, ya que las secciones más antiguas del texto se pueden remontar hasta el siglo IV o III antes de Cristo. Sin embargo, los textos más completos y complejos, estos se remontan a los siglos XV o XVI, y estos fueron escritos en idioma etíope. Y aún hoy en día en Etiopía este idioma es algo como para en Occidente nos representa el latín a lo que sería el catolicismo o el copto para lo que serían los ortodoxos. Y aunque en un inicio el libro fue escrito en arameo o conocido también como el idioma gaés, que este sería un semítico, primo de lo que es el hebreo árabe y el amarico. Este sería un idioma litúrgico y este después traducido a lo que fue el griego. Después fue traducido también a lo que fue el etíope y así fue agregándose más parte de esta historia. Esto se demuestra por los rollos o fragmentos que fueron encontrados en las cuevas de Qumrán. Pero en sí, ¿qué es lo que dice el libro? La mejor forma para describir este libro, como ya habíamos mencionado, es literatura derivada o spin-off, debido a que toma simplemente 2 capítulos de El Génesis y lo expande a un libro con muchas versiones, tal como sucede hoy en día en tantos géneros y en tantas formas de producciones de historias. Entonces, estos sucesos de visiones e historias fantásticas eran muy diferentes. Entonces ya tenemos lo que hubiera sido la primera mención de Enoc, pero la segunda propaganda que inspiró toda esta sección de apertura en el libro de Enoc fue una extraña historia del Génesis, capítulo 6 del 1 al 4, que habla de seres divinos que tienen relaciones con los humanos. Esto antes del diluvio, y a estos seres se les llamaba Elohim, los cuales se relacionaron con lo que fueron las mujeres humanas. Esta figura de los gigantes que también está muy presente como un arquetipo en casi todas las culturas del mundo y esparcido lo que serían leyendas en folclores de casi todas las civilizaciones. Y en lo referente a la Biblia, los hijos que salieron de esta mezcla entre las mujeres y aquellos seres que no eran de la tierra fueron llamados Nefilims, o como también la Biblia menciona que fueron los hombres más poderosos de ese tiempo y guerreros de renombre, siendo también esta la única mención en la Biblia sobre el tema, pero en el libro de Enoc este tema es abordado ampliamente. Y Enoc lo llama los vigilantes, donde estas entidades forman una sociedad de ángeles liderada por Chemisama. Sus hijos, como habíamos mencionado, son los Nefilims, son los gigantes que comienzan a hacer estragos en la tierra, a matar hombres, devorarlos y beber su sangre. Como habíamos mencionado en programas anteriores, estos grandes hombres o guerreros de renombre hacen referencia a lo que fueran conquistadores o la transición de un sistema político o social de aquellos tiempos, pero a lo cual también esta mención
trae a muchas personas que descontextualizan lo que son las alegorías y le dan vida a lo que son esas teorías de los alienígenas ancestrales. Y Enoch describe a estos vigilantes como unos expertos en torturas y artes malvadas sobrenaturales que enseñaron a la humanidad, así como lo hizo la caja de Pandora o el árbol de la ciencia, Prometeo. Es decir, da forma esto al arquetipo de Lucifer, ya que ellos les enseñaron el arte de la guerra, de los conjuros, la hechicería, la astrología, conocimiento que se consideraba maligno. Cabe mencionar que la adivinación y la profecía entra dentro de estos conceptos y que presupone que Enoch era parte de estos ángeles caídos. Y esta historia culmina en que la humanidad pide ayuda a Dios. Manda 4 seres celestiales que son sus ángeles guardianes, y algo curioso es de que Enoch es el emisario de Dios, lo que lo hace él parte de ser Nefilim, y advierte a los vigilantes de su destrucción. Lo demás del libro únicamente son las visiones y profecías de Enoch, que hablan de un Mesías, un juicio, la salvación, la resurrección y el viaje celestial. Este libro es la fuente principal de la cual bebe el libro del Apocalipsis, libros populares en la época del Segundo Templo. Que el texto judío que habla sobre el final de los tiempos, es decir, el apocalíptico, es aún más antiguo lo que sería el libro de Enoch. Y de hecho, se muestra como una clara influencia de lo que es el libro del Apocalipsis, ya que este libro es aún anterior a lo que serían las profecías de Daniel. Y otro concepto que más tarde el cristianismo tomaría es el infierno, ya que en este concepto el libro de Enoch innovó y ganó popularidad durante el periodo que ya habíamos mencionado del Segundo Templo, especialmente en lo que fue la literatura apocalíptica. En conclusión, lo que podemos ver es que este texto básicamente está preocupado en lo que sería el mundo actual, en que es malvado y que necesita ser juzgado y renovado para así crear una nueva era. Como podemos ver, simplemente es la influencia que hemos visto en el folclore, tanto católico, tanto musulmán, judío. Es esa ideología y arquetipos que han dado forma a lo que es la religión actual, tanto de judíos, cristianos y musulmanes, pero que como sus vagas simbologías, con el boom de von Däniken, interpreta estos textos alegóricos y le da fuerza a lo que sería su teoría de los alienígenas. Pero en realidad, como podemos ver, simplemente es un texto de lo que hemos venido hablando, folclore y únicamente un desarrollo cultural que se fue dando y esa oposición natural que tiene el hombre al cambio. Pero bien amigos, hasta aquí el informe de hoy. Pero también me gustaría hacer un segundo informe sobre este tema y lo que sería atrapar todo lo que es su valor simbólico. Pero ya sabes, si tú tienes algo que opinar o si te gustaría de que yo hablara sobre un tema, por favor déjamelo saber en comentarios, yo los leo todos. Y si has llegado hasta el punto de este video, no me restaría más que darte las gracias y desearte un excelente día.